Tenemos, no, sí tienes razón. Te puedo pasar No, esto. sí, ya con eso. Esto, mira. Y me estaban pidiendo mi acta de calificaciones. Esto. Ok. Ayer acabó el módulo y ya me lo están pidiendo hoy. Ya la subí. ¿Tu acta de calificaciones? Ajá. ¿En serio? Ajá. Yo acabé módulo. O sea, se cerró todo el jueves. Ajá. Hoy es viernes. O sea, ha pasado un día. Y ya me están pidiendo. Ya la subí. Para que no brillen. Pero sí, dije, ¿qué onda? Esto es de María. Pero que está sucediendo. No se vaya a caer. Mira. Como. Sí. Por eso. No, es que de repente empezó a tocar no sé quién. El claxon. Sí, hay mucho ruido. ¿Hace frío, no? Sí. Acá se siente más allá, como que te protege el sillón y eso. Acá se siente un poquito más fresco. ¿Ya? Ya. ¿Estás bien? Sí, ahora sí. Pues bueno, nos sentamos aquí. Te lo paso por acá. Voy al baño. Yo creo que esperamos a la hora para decir. ¿Sabes? Es que no te serviste café ni nada, papi. No. Si de mi jugo sí me lo estoy tomando.
Ay, pero es que te dañen. Literal, la información. O sea, todo igualito. Ay, ya me dio frío de verte. Y no me dio frío de estar ahí sentado sin suéter. Ay, ¿Tenemos qué? perro. Ay, bien. No, no, plata te digo. Pero tú no me crees. Yo sé lo que es un perro latosito. Él no es latoso. ¿No viste que está ya está? ¿Ya? ¿No lo probaste? Nada más probé la papita para ver que estuviera bien cocido. Me falta sal. ¿Sí?
Me diría, mami, ¿qué pasa con unas tortillas? Sí, ¿verdad? Podría ser. ¿Para natación? Sí. Correcto. No, es que el otro día no fue. No fue. Ujú. Se acordó, yo creo. Ay, qué bonito. En vez de avisar, ya voy para allá. Ay, qué bonito. Ya me hizo el día. Son recurrentes. Todo el tiempo. ¿Qué te digo? Qué bueno. Son bien ocurridos. Y esto de jugar, ay, porque no sabes cómo disfrutamos en la pandemia. Pues es que sí. Jugar y Pero jugar. aparte está padre porque no son juegos de los clásicos, de los comunes. O sea, son diferentes. O sea, clásicos, no sé, Ronnie, no sé, turista. ¿Sabes cuál es bien bonito también? Ya le contestó Lorena. Ya Lorena Patricia Villa. Ah, escrito. No, bueno, ya te agarraron de botar. Salió de la natación y se acordó. Ay, venía caminando. Hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ya vas a salir. Muchas gracias.
¿De qué? Es la primera vez que lo hago. ¿Es el que dices de Jacqueline? Ajá. Ok. ¿Sabes? Dos. Se va a enseñar a su madre. Todo el cuerpo. ¿Has hecho esto? ¿Qué? ¿Los mismos rotos? Mi mamá hacía mucho ese guiso, pero era sin ¿cómo se llama? ¿Sabes que me hace muchísimo carne? Era un guiso de este guiso de esa época, pero súper delicioso. Así es, ¿vale? Súper bien, muy bonito. Hacía un caldito así de jitomate, le echaba papa, pero más gruesecitas, y mucho chilaca. Tenía que estar, le echaba una bolita de masa para que como que me espesara el caldo, no fuera tan así. Y ya le tenía su receta.
tienen que saber todo, todo. ¿No? No, sí, no, no, sí, ustedes. Y era jitomate. Yo lo conocí, ¿sabes cuándo? Mi papá nos empezó a poner la comida. Ah, ok. Sí, Que vivía mucho. ¿de dónde traía la comida? De comedor de su Trabajo. ajá. Pues ya lo voy a pagar. Sí. Pero estamos amando. Que se ponía como grande. Pues sí, pobre Rayito, imagínate cómo llegó ya Rayito y se escala. Y esa escala de no sé cuántas horas, pobrecita también. Pero bueno, trajo sorpresas y regalos. No, es algo muy raro. Ella realmente es amiga de Janine. No fue compañera de Janine en la universidad. El hijo de Janine. Y a dos ocasiones que se van a Oaxaca juntos. Un grupo de amigos y hermanos. De verdad. Entonces, Janine está en Oaxaca. Bueno, todavía se iba a quedar 15 días y luego la semana me vieron venezolana. Y así, se hicieron amigos. Luego en otra ocasión estuvo conmigo. Es que no la tengo. Pero cuando estuvo aquí, creo que estuvo estudiando en la UNAM 6 meses. Vino de intercambio. Y después ya fue que vino a Oaxaca con Janine. O sea, antes de conocer, ella ya había estado aquí en México, de intercambio. Entonces, Ay, linda, linda, linda. Me imagino. Ok. No sé si me gusta más la invitación. si se diera la cosa lo que va a pasar. Cosas. Está bueno. Está bueno.
ya despertó la reina. Mira, está una amiguita mía. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Patricia. Perdóname. No te preocupes, muy bien. ¿Quieres que te ayude a llevarla? ¿Esto? Ajá. Si quiere que lo mueve, pero yo, por mí, puedo estar aquí. Solo quiero, Ok. solo iba a sacar Ok. unas cosas para la ducha. Ok. Ajá. Perfecto. Pues sí lo puedo mover. No, no. Está bien. Ya está todo, Marinita. Ya te puse cafecito y sal. Solo puedo tener una. Ok. Solo puedo tener. ¿Ves cómo tienes mi limitita? Ya te la busques. Sí, mira, Si quieres. Siempre es. Siempre. A la izquierda es caliente, a la derecha es fría. Y alguno de estos para ti. ¿Eh? Ok. Así de un montón, ¿no? Sí. Vamos a revisar la función, a ver si sí se te aplique bien. No la he revisado. Bueno, sí la revisé para ver cuántos habían entrado, pero nada más un cachito. No, pero sí. Me habían dicho algo. Siempre dicen, no se ve, no se escucha. Ya me mandaron su audio, ¿eh? Hola, mi Marcelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ahora sí te tardaste más. Se me resolvió lo de la lengua. ¿Por
coqueto. Oye, ¿no tenemos que despertar a Marina? Ya se está bañando. Ya se está bañando. Sí, la despertar a las 9, pues obvio, ¿no? Pues ya que terminé la sesión ya se iba a levantar. Estábamos practicando las vueltas. Ay, no. Hice 2 seguidas. Y así como, ¿qué pedo? Ya, como que más o menos por así, ya volví a hacer otra y otra vez. Y bueno, ya salía así como, no, dije, no, ya no. Ahorita ya pasamos. No, yo nunca voy a poder hacer eso. Me va a marear horrible. A ver, échale un ojo. ¿Ya te sientes bien? Podrías tomar Dramamine. Échale un ojo al guiso. ¿Se ve bueno? Muy bueno. Ya ahorita que salga Marina desayunamos. ¿De dónde trajiste las tortillas? ¿Ya te inscribiste? Como que es como para juntar para su aguinaldo, ¿eh? Ah, pobre. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? El 7. Está fresquito. ¿Está todo? Las tortillas. Lo que no tengo es para empujar nuestro cafecito. Sacamos unas galletitas. ¿Qué pasó? Ahí yo luego lo voy a enseñar. Yo luego pienso en engordadera. Le enseñé a Pati el mensaje que enviaste al grupo. ¿Por qué se lo enseñas? Estaba bien mareado, ¿no? Bien mareado, sí me siento. Yo digo que mi cerebro puedo pensar, güey. Estaba ahí sentadito. Wow. ¿En serio? ¿Tanto así? ¿Y no había alegría? Ni que No había digas- alegría. Pero tenía más afán en un sitio. Ah, ok. Todos más afán. Muy bien. Ya se fue pasando ya cuando dijo, bueno, ya está chido. Ya me paré, fui con Lupita. Y dije, este va a haber pasado, está bien mareado. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Qué venía? Ella te puede ayudar. Ajá, me toma un dulce. Y ya me dio una paleta. Sí le saben. Son listillas. Ve si le prendió la regadera, Manuel, por favor. O sea, nada más a punta de zapes compusimos el boiler, Manuel. Dijo, ya entendí, ya. Dejen de estarme somajeando. O sea, sí, porque pues íbamos a llamar a plomero, pero pues, no se nos hizo. Ah, bueno, a punta de zapes.